A una nueva entrega de Consumidores en Acción. Como siempre en este espacio les recomendamos, les aconsejamos, le damos diferentes herramientas para que puedan ser consumidores inteligentes, activos, no tener dolores de cabeza a futuro. Y bueno, en el día de hoy estamos con un tema que está últimamente en boga porque ha ocurrido muy seguido y viene ocurriendo desde que la virtualidad se ha copado nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene que ver con los entornos digitales problemáticos, las estafas virtuales, distintas formas de poder ser presa de alguna de estas maniobras. Para eso hoy invitamos a la doctora Valeria Vaccaro, como siempre nos acompaña desde la Unión Rosario, la Oficina de Asesoría al Consumidor. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás Bien, vos? muy bien. Gracias. Bueno, ¿Cómo encaramos este tema, no? Es difícil, es amplio, hay que tener mucho cuidado, los consumidores tienen que estar muy atentos. Sí, exactamente. La verdad que esto que de alguna manera ha desembarcado, se ha instalado en las tecnologías, las nuevas tecnologías en las relaciones de consumo, nos hace a quienes estamos en la defensa de las y los consumidores tener que estar de alguna forma, buscando también entender qué es lo que pasa detrás de estos entornos digitales, porque no estábamos acostumbrados a hablar de inteligencia artificial, no estábamos acostumbrados ni acostumbradas a saber de qué tratan los algoritmos, que justamente es cuando a veces tenemos la sensación de que los celulares nos escuchan, de que uno de repente está buscando alguna reserva hotelera en alguna ciudad y aparecen en las redes sociales posibles ofertas o distintos destinos o distintas posibilidades de compras de indumentaria, de zapatillas, de celulares, y uno dice, ¿cómo puede ser que prácticamente esté leyendo mi mente? Bueno, además de todas estas cuestiones que se dan en la inteligencia artificial y que estamos siendo atendidos por robots y esas máquinas que pensábamos que iban a venir en el futuro, que en un celular íbamos a tener prácticamente todo, eso está ocurriendo. Esto nos pone de alguna manera en un desafío muy grande, porque los cambios y el intercambio no solo es en la comunicación, uno mismo a veces termina siendo el medio que provee de esos datos a las empresas. Somos nosotros que a través de las redes sociales estamos diciendo cuáles son nuestros gustos, a qué le damos like, qué noticias compartimos. Nos pasa cuando entramos a entidades bancarias, que de repente estamos marcando nuestro DNI para hacer la selección de la operación por la cual entramos a esa sucursal bancaria, y luego recibimos un correo electrónico donde nos dicen clarificar o por lo menos clasificanos de si pudimos resolver tu problema, si te atendieron bien en la sucursal, como controles de calidad, ¿no? Entonces la verdad es que es muy amplio y es muy interesante, pero hoy vamos a hacer foco en los reclamos que nos llegan. Siguen llegando algunas instancias, digamos, de phishing y de farming, que son estas estafas virtuales, estas salideras digitales, como a muchos les gusta decir, y a muchas, porque los consumidores encuentran estos engaños, estos ardides, donde se revelan las claves, donde se dan los tokens, que son estos datos muy sensibles y que en definitiva le permiten a estos estafadores, a estos ciberdelincuentes, poder acceder a nuestra base de datos, y es decir, acceder a nuestras cuentas bancarias. Ha pasado también no solo que reciben estos mails pareciendo ser las entidades financieras, los bancos, sino también que hay sistemas muchas veces, que es lo que uno recibe como promoción, como oferta, entrar al siguiente link, o nos lo manda un amigo, porque en realidad lo que el consumidor y la consumidora tienen en estas situaciones justamente una confianza en que esto no le va a causar ningún daño, y cuando uno entra al link, ese link le descarga, ¿no es cierto?, en su sistema o un programa que hace que estos hackers, que estos ciberdelincuentes puedan acceder a todos los datos que están en la computadora. Por eso es muy aconsejable
pese a que es un trabajo de hormiga, no dejar guardadas las contraseñas. El mismo Google que nos dice guardar contraseña para este sitio, y uno dice listo, la guardo porque así ya no tengo que recordarla, genera esa posibilidad de que quien ha instalado, ¿no?, un programa de estos ciberdelincuentes o de las ciberdelitos en nuestra computadora pueda acceder a todos esos usuarios y a esas claves para poder llevar adelante esta estafa que se hace a través del farming. Y Alejandra, también vimos mucho que se ha dado, que si bien no es en entornos digitales, es en esto que se conoce como la suplantación de identidad. Sí. ¿Sí? El año pasado, muchos y muchas hemos visto estados de WhatsApp, hemos visto perfiles de personas conocidas, incluso de familiares, ¿no? Con estas vendo dólares. Sí, han llegado por WhatsApp desde por ejemplo, soy tal y tal, agenda mi nuevo número porque lo cambié, con la foto de la persona que uno conoce y demás, me ha pasado puntualmente. Y bueno, llega por WhatsApp. Bueno, y a diario, no a diario, pero sí bastante seguido nos llegan mensajes de WhatsApp de la persona real advirtiéndonos que me robaron el número de celular, la línea o lo que sea, y están enviando mensajes haciéndose pasar por mí. Es terrible lo que está pasando. Es terrible, es muy común, y esta suplantación de identidad nosotros la veníamos conociendo con adulteraciones del DNI. Era muy común que a uno le robaran el DNI, se sacara una foto, se trucara esa foto, se armara un DNI trucho para hablar en un idioma más común y corriente, y entonces esa persona, haciéndose pasar por la identidad del documento nacional de identidad, iba y tomaba un crédito, por ejemplo, hacía determinadas compras en casas de electrodomésticos, y después, ¿cuándo se enteraba el consumidor? Cuando luego llegaba. Exactamente, le llegaba a su domicilio una cuota para pagar, o debitado de su tarjeta un monto por una compra que desconocía. Entonces estábamos acostumbrados a esa suplantación de identidad, que venía con los robos de esas credenciales. Bueno, ahora no, ahora las creaciones de una identidad virtual, es como que crean la identidad virtual. Entonces es muy importante que tengamos conocimiento, y para esto vamos a hacer un programa especial que seguramente lo va a hacer la doctora Lucía Aguilar, que le gusta venir con sus videos, de cómo trabajar en esa seguridad en 2 pasos, porque ¿qué ha estado sucediendo desde el comienzo de estas estafas virtuales a la fecha? Dada la fructífera jurisprudencia y medidas cautelares que las justicias han dado y brindado a estos usuarios, que no encontraban respuesta a las entidades bancarias, que las entidades bancarias y financieras los trataban prácticamente como, diría, cómplices de estas operatorias. Bueno, señora, usted dio sus claves, usted no tendría que haber respondido ese mail, usted no tendría que haber enviado el token. Entonces, trasladando ese riesgo de la utilización de un medio tan sensible y tan desconocido como son los entornos digitales a los usuarios y a las usuarias de los servicios. Claro. La justicia entendió que esto no es así, y que en todo caso quienes deben reforzar esas medidas de seguridad son las entidades bancarias, son las entidades financieras que prestan sus servicios a través de estas modalidades. Eso hizo que muchos consumidores y consumidoras que lograron acceder a la justicia, otros no tuviesen que afrontar el pago de esos créditos que habían tomado quienes accedieron a las cuentas, y que no tuviesen que pagar, o por lo menos que hubiesen tenido alguna posibilidad de detener estos delitos, no muchos, porque la verdad que es muy difícil luego dar con quienes llevan adelante la creación de identidades digitales, pero sí saber que hay algunas posibilidades en las propias aplicaciones de poder hacer un paso de doble seguridad. Por ejemplo, en el WhatsApp uno entra a la cuenta y genera una clave, cosa de que si eso es hackeado, la persona que accede a ese número de WhatsApp o a esa cuenta de Instagram o de Facebook no pueda luego hacerse pasar como si fueses vos, por ejemplo, Alejandra, que fue lo que te sucedió. Claro, ¿no? Sí. Entonces, estas cuestiones se vienen en una idea un poquito más avanzadas a raíz de ciertas medidas que tomó el Banco Central en materia financiera y crediticia de obligar, ¿sí?, a las entidades bancarias a reforzar esos niveles de seguridad. Claro, porque en realidad la obligación, digamos, mayor la tienen las entidades financieras, bancarias y demás para proteger a sus clientes. Exacto. Tiene que obviamente reforzar esos sistemas de seguridad para que no cualquier persona pueda acceder, porque evidentemente, si bien hay que hacer un trabajo y no lo puede hacer cualquiera, lo hacen personas que están dedicadas al ciberdelito,
es importante que se refuercen las medidas de seguridad para que justamente apuntar a que estas personas no puedan acceder a los datos de todos los clientes, porque realmente ha habido personas muy perjudicadas con créditos que han tomado de muchísimo dinero y han tenido que afrontar al menos algunas cuotas, se las han debitado directamente de sus cuentas y ha generado un perjuicio enorme para muchos clientes de los bancos. Y esto también aplica para las billeteras virtuales, Alejandra, porque la realidad es esto, ¿no? Que nos estamos manejando, por ejemplo, acá en Santa Fe, con nuestra billetera Santa Fe, donde tenemos la posibilidad de ganar algo, digamos, a todo este periodo que ya nos vamos a ocupar en el próximo programa inflacionario. Entonces, también las billeteras virtuales, como muchos conocemos, Mercado Pago, Ualá, que también fueron obligadas. ¿Por qué? Porque sucede que hay sistemas donde los hackers en realidad entran a la misma billetera sin tener que acceder al usuario. Nos hemos encontrado con casos que usuarios que han entrado a sus billeteras y han visto que estaban vacías, que se habían evidentemente recargado el día anterior y sin embargo no aparecían los créditos. Y por otro lado, hay casos, por ejemplo, en materia de jurisprudencia también, donde a la persona le sustraen el celular. Y los ladrones lo obligan, por ejemplo, a un conductor de una de estas aplicaciones de Uber, no fue acá, fue en provincia de Buenos Aires, y lo obligan ¿a qué? A desbloquear su celular para poder acceder a estas billeteras. Y desde esas billeteras virtuales, Mercado Pago puntualmente, comienzan a transferirse dinero. 100.000 para un lado, 5.000 para otro, el tope que esta persona podía disponer de crédito en Mercado Pago. ¿Cuál fue el problema aquí? Porque en definitiva, ¿qué fue lo que la justicia ordenó para poder resarcir a este conductor que había sido víctima de un robo? Obligar a la empresa a que le devolviera esos montos por los cuales había habido transferencia, pero no por la comisión del delito, sino porque durante todo este tiempo que la persona supo, porque pasó delante de sus ojos que le habían abierto el celular y habían accedido a la billetera de Mercado Pago no había respondido ni siquiera el mail ni los llamados de esta persona. Fue muy difícil, y lo es realmente, poder encontrar una atención personalizada en ese 0810, que es el único medio que brinda la empresa junto con otros mails, y que durante ese tiempo aumentó el riesgo en el cual esta persona estaba justamente expuesto por el robo de su celular. Entonces, esto viola uno de los derechos fundamentales de las y los consumidores, que es el trato digno y equitativo, es decir, la dignidad del consumidor. No brindar respuesta a quien se encuentra siendo víctima de un robo y además de una estafa, y que la empresa no tiene ningún mecanismo de bloqueo instantáneo, de alarma, porque evidentemente también esto da cuenta de que tiene que haber un segundo, digamos, paso de seguridad. Por eso se habla muchas veces del reconocimiento facial, ¿no es cierto? O de las huellas digitales que permiten, o el envío de una clave hacia otro lugar que no pase por el celular, que le permita, digamos, al usuario o a la usuaria poder ratificar esta operación. Entonces también estos son muchos de los problemas que se vienen presentando, de los cuales son muy rápidos, muy diversos, y quienes estamos atendiendo a los reclamos y las consultas muchas veces no logramos comprender con exactitud, con claridad, dónde podría estar la clave para impedir que no suceda. Y a su vez no tenemos respuestas de los proveedores y las empresas para resolver lo que ya sucedió. Entonces nos encontramos como en estas dos puntas, muy indefensos, vulnerables, y esto no solamente le pasa a personas adultas, como lo hablábamos en otros programas, a niños y a niñas, le pasa a todas y a todos los consumidores. Y sí, porque realmente la mayoría de la gente no está empapada de cómo funcionan estas cosas y a veces confía, es bastante complicado por ahí identificar, y si te llega, a muchas personas les llegó directamente del mail de la entidad oficial y demás, entonces por ahí uno confía y a veces es difícil detectarlo en el momento, o tener la precaución de esperar o de comunicarse con el banco a ver si realmente esto también de los
préstamos preaprobados. Exacto. También, que están todo el tiempo llegando mensajes, ofreciendo. Esto también es otra cuestión por la cual se puede acceder también a nuestros datos. Exacto. Al momento de aceptar, así que también hay que tener cuidado con eso. Tal cual, Alejandra, esas son las fintechs, ¿no? Que están fuera del sistema financiero, son entidades de préstamos virtuales, podríamos decir, que van a responder a quienes no están bancarizados y dan respuesta a un trámite urgente, fácil, y esto también está estudiado en los algoritmos. Por ejemplo, las fintechs, el otro día en una charla que presencié contaba el doctor Federico Álvarez Larrondo, donde ellos tienen identificado incluso con los algoritmos la persona que solicita el crédito. Por ejemplo, si es una persona que escribe con faltas de ortografía, eso lo categoriza en un consumidor hipervulnerable, a quien los intereses le van a ser mucho más altos, porque dan cuenta de una persona quizás con poco estudio, que puede llegar a estar en un trabajo informal, que no va a tener garantías. Entonces, que está apurado por la necesidad de ese dinero. Y fíjate cómo miden el apuro, la necesidad, el estado tan grande de vulnerabilidad, que también lo miden en el horario en el que solicita el crédito. Si es una persona que tomó ese crédito a las 3 de la mañana, es una persona que no está pudiendo conciliar su sueño y que esa preocupación lo lleva a tomar un crédito en cualquier circunstancia, aunque sea desfavorable e imposible de pagar. Entonces, las prácticas que hay detrás de estos proveedores que utilizan esas mediciones basándose en la inteligencia artificial y en la inteligencia emocional, dan cuenta de prácticas abusivas que evidentemente deberían ser indagadas, revisadas y sobre todo sancionadas por parte de nuestro Estado, ¿no? Claro. Hemos visto en fintech intereses de 1.500% anual, por ejemplo. Por favor. Impagables. Pero claro, una locura. Al momento en el que el consumidor y la consumidora tiene la única salida, que es justamente recurrir a ellas, no podemos ya volver el tiempo atrás, y esto es una de las cosas que hace luego que entremos en otra de las fases de los problemas o los consumos problemáticos, que es el sobreendeudamiento, ¿no? Cuando el consumidor y la consumidora entran en una espiral donde ya es imposible pagar, porque comienzan a tomar créditos para cancelar otros créditos, y esto en esta realidad económica se está acentuando de manera considerable. Claro, y eso después se hace una bola de nieve imposible de detener. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para, digamos, ir cerrando y que quede claro qué es lo que tiene que tener en cuenta el consumidor, y algunos tips así que quede enumerado como para que el consumidor esté atento y pueda evitar ser víctima de estas situaciones? Bien, la primera que vamos a decir es que el consumidor tiene que, de alguna manera, poder aumentar sus niveles de seguridad interna. ¿Qué quiere decir? Leer concretamente el mail, indagar si esta página oficial es igual que la página por la que suele entrar al home banking. Las empresas, los bancos y las empresas financieras dicen que no solicitan este tipo de claves a través de mails de llamados telefónicos, ni por WhatsApp. Por lo tanto, erradicar cualquier pedido que sea por estos medios, de ninguna manera hacer ningún tipo de respuesta que requiera de esto. Cuando se sustraen documentos y tarjetas de crédito, guardar, sí, obviamente la denuncia policial, tomarse el momento, sobre todo para lo que es suplantación de identidad. Lo mismo recurrir, cuando la suplantación es digital, a la Fiscalía, sí, al MPA de Rosario, hacer la denuncia allí también, para que podamos de alguna manera detectar quizás quiénes están detrás de ese ciberdelito. En un tercer lugar, si es un familiar, un conocido, un primo, un amigo que pueda manejar otros datos también, porque pueden decirle: estuvimos ayer, qué lindo verte ayer en la cena, cotejar si realmente es. Si recibo el mensaje por Facebook, llamarla por WhatsApp. Si recibo por Instagram, no seguir esa conversación. Y también es importantísimo, y esto me parece que es lo que tenemos que ver, que cuando uno contacta para realmente realizar la operación, suponiendo que quiero tomar el crédito, suponiendo que de alguna manera me es conveniente esta financiación, todos los datos de ese proveedor, es decir, el nombre de la razón social, el domicilio, un mail, un teléfono, una vía de contacto, que no sea simplemente la aplicación. Claro. Y cuando uno descarga esas condiciones generales, porque lo que vos decís, Alejandra, es verdad, los créditos están preaprobados y simplemente hay que hacer clic, ¿sí? Guardar todas esas informaciones que pueden aparecer en la publicidad, que pueden aparecer en los contratos, con capturas de pantalla, para tener estas herramientas
posteriormente en el caso de que no se cumpla o no se haya informado debidamente. Entonces uno ya cuenta con una documental, obviamente débil en comparación con lo que sería un contrato escrito, pero al menos algo de información como para poder indagar y hacer esta investigación que nos vemos hoy en día quienes trabajamos en la asesoría jurídica. Cada vez que nos llega un caso de estos es una investigación que tenemos que hacer. Muchas veces tomamos la ayuda y el asesoramiento de especialistas en derecho informático, porque la verdad es que nosotros es como si estuviésemos hablando muchas veces más difícil de lo que era entender las cuestiones médicas y sanitarias cuando hablábamos de derecho a la salud. Esto nos ha realmente superado y desafiado a niveles muy altos y las fronteras se van corriendo. Claro, porque justamente, ¿no?, lo que tiene la tecnología es que avanza a pasos agigantados y bueno, cuando ya van descubriendo la un tipo de metodología de estafa y se va, digamos, actuando sobre eso para evitarlo, crean nuevas metodologías para seguir en estas estafas virtuales. Por eso es importante estar atentos y bueno, tener en cuenta todo lo que mencionabas recién. Y cualquier cosa, ya saben, los martes y jueves, de 9:30 a 12:30, aquí en calle Corrientes 450, estamos la doctora Lucía Aguilar y quien les habla para asesorarlos, para brindarle información, para recurrir ante sus dudas, si es de manera previa, para tratar de resolver sus reclamos si ya se ha generado un incumplimiento a los derechos de las y los consumidores. Lo pueden hacer de manera presencial en esos días y horarios o también a través del correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com y también a través de nuestra red social Facebook, La Unión Rosario. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que les haya servido toda la información que les ha brindado la doctora Vaccaro con relación a las estafas virtuales, a todo lo que es estos entornos digitales nuevos que todos los días nos tienen en sobresaltos por las distintas situaciones que se van generando. Otro día seguramente hablaremos de las estafas piramidales, ¿no?, que también es un tema que está ahí muy, muy presente en esta época. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en alguna otra emisión de Consumidores en Acción.